y listo. Entonces, como les mencionaba, el buffer es un elemento que copia la señal de entrada en la salida. Y estábamos hablando por qué algo como eso podría ser útil para nosotros. Entonces, imagínense que ustedes tuvieran una fuente que tiene una impedancia de salida de 1K, una fuente de 10 volts. Y ustedes quieren conectar una carga que es de 1K. Y pues si ustedes se dan cuenta, realmente a la carga lo que le va a llegar son 5 volts por esta impedancia de salida de la fuente que no me la puedo quitar. Ni modo, no hay forma de entregarle esos 10 volts a la carga, a menos de que cambie de fuente. Bueno, no es cierto, porque ¿qué pasa si esa fuente es un sensor? ¿O qué pasa si esa fuente es algo, un elemento muy importante que me da información, no sé, el cerebro, por ejemplo? Bueno, entonces lo que hace uno es que uno conecta el buffer y luego conecta la carga. Entonces, claro, como aquí hay un buffer, aquí estaría el más y aquí estaría el menos. ¿De cuánta impedancia hay aquí y aquí? Ya vimos que aquí había idealmente infinita, y si yo cierro el lazo se hace un poquito más grande, pero si no hay resistencias, esto se hace cero. Entonces prácticamente que mi impedancia de entrada sería la que hay en el amplificador. Es decir, aquí de fijo tengo aproximadamente los 10 volts. Es decir, aquí puedo tener aproximadamente los 10 volts. Y si esta impedancia de salida era sumamente pequeña, porque es un amplificador operacional, voilà, logré entregar los 10 volts a mi carga. Esa es la gran cualidad de los buffers. Sirve para lograr hacer acople impedancias efectivo, ¿verdad? Lo atravieso ahí en el medio, entonces yo ya sé que se acopla bien por la izquierda y se va a acoplar bien por la derecha. Entonces, perfecto, me sirve para acoplar impedancias. Otras veces me sirve por si esta fuente es de 10 volts, pero por decirlo así, es de 10 watts. Eso quiere decir que la corriente que va a fluir por aquí es máximo de 1 ampere. Y tal vez yo necesito conectar una carga a la cual esta carga sea de 0,1 ohm. Es decir, va a requerir aproximadamente 10 amperes. Bueno, de 1 ohm, voy a ponerle 1 ohm, de 1 ohm, ahora sí. 1 por 10 da 10, ahora sí, va a requerir 10 amperes, pero esta fuente solo puede dar 1 ampere. Eso significa que nunca voy a poder conectarle esa carga. Bueno, no, igual, pongo un buffer, por aquí no entra corriente, entonces esta fuente no consume tanto, y ahora sí, que sea el amplificador, la corriente que viene del amplificador, la que entregue corriente a la carga. Ese sería un segundo uso de los buffers, para poder entregar la corriente necesaria a un elemento y que la fuente puede ser que no entregue esa cantidad de corriente. Por ejemplo, un sensor de temperatura. Él va a dar una tensión dependiendo de la temperatura que sense, pero esos sensores normalmente son de 0,1 watt, es decir, no pueden entregar mucha corriente. Entonces yo necesito ponerle una tapa como un buffer para que ahí entre toda la señal del sensor, no gaste yo corriente, es decir, no entre dentro del máximo del sensor y así pueda entregar la misma tensión a una carga. ¿Queda claro para qué sirven los buffers? O sea, que nos resultó tan tonto repetir una señal, ¿verdad? Fue demasiado inteligente en realidad. Y vamos a ver que los buffers están mucho en sistemas digitales por el mismo tema, para acoplar impedancias o para poder entregar corrientes que no podamos entregar con nuestros sistemas digitales. Para eso funciona. Entonces vamos a analizarlo. ¿Por qué la salida es igual a la entrada si se está conectando por aquí? Bueno, VO es igual a ganancia diferencial por VD. Es decir, VO va a ser igual a AD por VIN menos VO. Ok. Voy a explicarlo de otra manera más sencilla, no tan matemáticamente. Vamos a pensarlo así. Aquí tengo una resistencia, la R1, y aquí tengo la resistencia R2. Es decir, que si lo tengo de esa manera, es un amplificador no inversor que tenía esta ganancia. Ahora, ¿qué pasa si R1 lo hago cero? Lo hago cero. AV va a ser igual a 1 más 0 sobre R2. Es decir, AV va a ser igual a 1. ¿Lo ven?
Y esta resistencia está conectada aquí a tierra, es decir, no está haciendo absolutamente nada, también la podría quitar. Como no está haciendo absolutamente nada, vean, la ganancia sigue siendo 1. ¿Lo ven? Por eso VO es igual a 1 por VIN. Es decir, VO es igual a VIN. Así funciona el buffer. Y luego, si buscáramos cuál va a ser la resistencia de entrada de este buffer, vean que la resistencia de entrada va a ser igual a la fórmula que ya hemos estudiado, pero haciendo R2 y R1 0. Si hago R2 y R1 0, o sí, o solo hacer R1 0, en realidad, si hago R1 0, esto me queda 1 más la ganancia diferencial. 1 más la ganancia diferencial es aproximadamente la ganancia diferencial por la resistencia de entrada, que era muy, muy grande. O sea, la resistencia se amplificó también. Entonces, para esto lo hago para que veamos que igual usándolo como buffer, su resistencia de entrada funciona muy bien. Digamos, aumenta bastante, lo cual hace que su capacidad para lo que fue diseñado un buffer mejore aún más, ¿verdad? Que era poder acoplar impedancias. Excelente. Entonces ya vimos el amplificador no inversor ideal y ya vimos el amplificador buffer. Son dos diferentes, dos configuraciones diferentes. Ok. Ahora hagamos la idea de cortocircuito virtual. Ese es el nuevo concepto que vamos a hacer. Entonces, para que exista cortocircuito virtual, yo necesito dos características. Uno, que la resistencia de entrada sea infinita. Y dos, que la ganancia diferencial sea infinita. Necesito que esas dos cosas sucedan. ¿Y qué es cortocircuito virtual? ¿Para qué sirve? Bueno, si ustedes lo vieron hace un rato, ¿cómo encontramos la relación de salida de este amplificador? Que si lo vean cuenta, vean, la retroalimentación se está dando en el menos y la señal de entrada está entrando por el más. Es decir, es un amplificador no inversor. Nada más que le di un poquito de vuelta, pero es la misma vara, es un amplificador no inversor. Y vean que aquí tiene tierra y demás. Es igual que el que hemos estado estudiando, ¿lo ven? Es este mismo, nada más que acomodado diferente. Es el mismo. Ok. Entonces, ¿cómo obtuvimos hace un rato la salida? A través de su fórmula clásica. Encontré la tensión aquí, hice la resta, reacomodé todo y al final llegué a esta expresión, lo cual fue relativamente sencillo. Relativamente. Ahora, ¿qué pasa si yo viniera y tuviera un circuito donde aquí tiene otra resistencia, por aquí tiene otro capacitor, viene y se pega por aquí, aquí le sale otra resistencia, aquí tiene otra resistencia en paralelo a esta, en fin, imagínense que tuviéramos ese desastre de resistencias y de capacitores por todo lado. Si tuviéramos esto de aquí, encontrar una fórmula por este método no sería tan sencillo porque tendríamos que ver cuánto vale V menos con respecto a todo lo demás. O sea, se vuelve un poquito más complicado y un poquito, no, mucho más complicado cuando tenemos circuitos muy grandes. Entonces, la técnica de cortocircuito virtual, que es lo que les voy a enseñar, es un método en el cual es súper sencillo encontrar la relación de salida en términos de la entrada. ¿Qué necesito yo para hacer cortocircuito virtual? Para hacer cortocircuito virtual necesito resistencia de entrada infinita, ganancia diferencial infinita. Y además necesito retroalimentación negativa. Si tengo estas tres cosas, yo puedo decir, tengo cortocircuito virtual. ¿Y qué es cortocircuito virtual? Es como si hubiera un corto de aquí hasta aquí. Eso se llama cortocircuito virtual. Si yo tengo estas tres características, yo puedo suponer que aquí hay un corto, pero es virtual, porque en la vida real nosotros sabemos que ahí no hay un corto, ahí hay resistencia de entrada y una muy grande. Pero si yo tengo estas tres cosas, yo puedo decir que hay un cortocircuito virtual. ¿Por qué puedo decir eso? Porque como dice aquí, a pesar de que V más y V menos hay una alta impedancia de entrada, el RAIN, si se utiliza retroalimentación negativa, V menos se termina pareciendo V más. Vamos a ver si es cierto eso. Vamos a ver a la parte en que hicimos pruebas. Vean que después de un tiempo,
este era V, este era V más, y vean, este era V menos. ¿Se van pareciendo después del tiempo? Sí, tienen razón, vea, 4.990017 es prácticamente 5. O sea, se hacen prácticamente iguales. Entonces, lo que quiere decir el cortocircuito virtual es que una vez que se estabilizó el circuito, V menos se parece a V más. Esto da la impresión que las dos entradas de amplificador están en corto, por lo tanto tienen el mismo valor. Es decir, yo puedo suponer que aquí hay un corto. Una vez más, suponiendo esas tres cosas. ¿De qué me sirve decir que hay un corto? Bueno, vean lo que voy a hacer. Voy a encontrar cuánto vale V menos. V menos sería igual a el divisor de tensión entre de VO y estas resistencias. Es decir, V menos vale VO por R2 sobre R1 más R2. Y ahora V más vale V in. ¿Lo ven? Ahora, por cortocircuito virtual, porque se cumple esto, esto y esto, vean, hay retroalimentación negativa, la impedancia de entrada tiende a infinito y la ganancia del amplificador tiende a infinito, yo puedo decir que V más se parece a V menos. Es decir, yo puedo igualar esta ecuación con esta ecuación. Entonces me queda V in es aproximadamente VO por R2 entre R1 más R2. Eso quiere decir que V in por R1 más R2 sobre R2 es aproximadamente VO. Es decir, VO es R1 sobre R2 más 1 V in, que fue lo mismo a lo que ya habíamos llegado antes por el otro método. Nada más que ahora me tomó 3 líneas. Y usted dirá, sí, profe, pero el otro le tomó 4. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque este es un circuito muy, muy sencillo, entonces no se nota el gran aporte del cortocircuito virtual. Si el circuito tuviera una retroalimentación gigante, lo cual vamos a ver en el futuro, el cortocircuito virtual hace milagros. Hace milagros, ¿lo ven? Haría algo muy, muy sencillo. ¿Todo claro con el cortocircuito virtual? Cool. Entonces, ahora esta es la nueva herramienta que van a utilizar. Van a utilizar cortocircuito virtual. ¿Para qué? Para encontrar normalmente, como son amplificadores, que ahí siempre lo que queremos es encontrar la relación de salida en términos de la entrada. Noten que el cortocircuito virtual siempre nos va a dar la ganancia de lazo cerrado ideal, porque toma en cuenta estas cosas que son ideales, ¿verdad? Entonces, en la vía real, si yo conecto un amplificador, hago cortocircuito virtual y calculo esto para que esta ganancia sea 10, lo más seguro es que en la vía real sea aproximadamente 9,9 y así sucesivamente, más o menos. O sea, se aproxima bastante bien. Entonces, esa es la ventaja del cortocircuito virtual. Veamos uno más. Veamos ese. ¿Lo ven? Vean este amplificador. Tiene las dos retroalimentaciones. ¿Ok? Ya se ve más complicado, ¿verdad? ¿Cómo encuentro yo la relación VA-VIN si tengo retroalimentación por este lado negativo y tengo retroalimentación positiva por este lado? Ok. Entonces vean cómo lo voy a hacer. Este V más, que hay una fuente que sube in, y aquí hay una fuente que sube out. Entonces este V más, por superposición, es el divisor de tensión de RA sobre RA más RAF por VO más superposición de esta fuente aterrizando ahora a esta. Es decir, más RAF sobre RA más RAF VI. Ok, ya sé cuánto vale V más. Ahora, ¿cuánto vale V menos? V menos sería igual a únicamente este divisor de tensión con esta fuente VO. ¿Lo ven? La única que hay. Entonces, V menos sería igual a RB sobre RB más RBF VO. Y ustedes dirán, ok, ¿y ahora cómo hago para tener una única ecuación que dependa de la salida y dependa de la entrada? Entonces,
por el método clásico, que sería partir de esta ecuación y irlo derivando, sería un poquito más complicado. Mientras que si decimos, ok, por cortocircuito virtual, porque AD tiende a infinito, resistencia de entrada tiende a infinito, y aparte hay retroalimentación negativa, V más se parece a V menos. Eso quiere decir que puedo igualar estas dos ecuaciones. RAVO sobre RA más RF más RAF por VIN entre RA más RAF es aproximadamente RB sobre RB más RBF VO. Y ahora solo me faltaría sacar factor común. Voy a mandar esto a restar, saco factor común y despejo la salida. Entonces me queda RAF VIN entre RA más RAF es igual o aproximadamente igual a VO por RB menos RA sobre RA más RF. Ok, sabe. Pues no son iguales, ¿verdad? En la misma base. Que voy a escribirlo otra vez. RB entre RB más RBF menos RA sobre RA RAF. Ok, y ahora sí, envío todo esto a dividir al otro lado y puedo homogenizar. Aquí se supone que hay un RAF. Entonces, si hago eso, voy a escribirlo por aquí arriba ahora. Voy a escribirlo aquí arriba. Tendría RAF sobre RA más RAF sobre esto, que si tuvieran el mismo, si lo homogenizo, es esto, estas dos cosas abajo, RB más RBF por RA más RAF sobre, sería RB por RAF A más RAF menos RA por RB más RBF. Todo esto por win es igual a VA. Y pues ya aquí lo que falta es hacer un poquito de álgebra para llegar a esto de aquí, ¿verdad? Que sería extremos por extremos, medios por medios. Este RAF se puede cancelar con este RAF. Extremos por extremos, medios por medios. Esto me quedaría RAF por RB más RBF sobre RB, RA más RB, RAF menos RA por RB menos RA por RBF. Y esto es igual a VO. Y voy a borrar aquí para ya tener campo. Y ahí pues prácticamente que aquí estamos, solo hay que sacar factores comunes. Entonces vamos a sacar, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a sacar a factor común RAF de todo para cancelar con el de arriba. Entonces me va a quedar RB más RBF entre RB por RA entre RAF más RB menos RA por RB entre RAF menos RA por RBF entre RAF.
y sacamos a factor común RAF arriba y abajo. Se cancelan y vean que este término de aquí, exactamente este término de aquí, entonces este menos este, se cancelan también. Finalmente tengo RB más RBF, RB menos RA, RBF sobre RAF es igual por VIN, es igual a VOUT. Y aquí lo único que me falta es sacar factor común RB arriba y abajo. Si hago eso, me queda RB arriba sobre RB abajo por 1 más RBF entre RB sobre 1 menos RA por RBF entre RAF por RB por VIN es igual a VOUT. Se cancelan estos RB y efectivamente ya tengo lo que yo esperaba. Gracias a cortocircuito virtual me tomó aproximadamente unas 8 líneas. Adivinen cuántas líneas me hubiera tomado si lo hago por el método clásico. Termino ahí un bucle de matemáticas larguísimo. Entonces es la gran ventaja de tener cortocircuito virtual, que gracias a eso puedo llegar a una relación de salida en términos de la entrada, que es idealmente, ¿verdad? Es una ganancia ideal, pero al menos me da una respuesta de cómo se comporta el circuito. Súper valioso. ¿Tienen preguntas? Ok. Ok. Entonces, ya para terminar, vamos a ver otro amplificador, el último. Hacemos esta diapositiva y nos vamos a descansar. Esta diapositiva habla sobre analizar un amplificador, pero ya no el no inversor, sino más bien el inversor. Y si lo ven aquí, ¿cuál fue la gran diferencia? La retroalimentación negativa tiene que existir sí o sí. La diferencia es que ahora la entrada viene por aquí, por el lado de la inversión. Y el más lo aterrizo. A este amplificador se le llama inversor ideal. Entonces vamos a demostrar, esto dice quiz, pero no es un quiz, ¿verdad? Nada más vamos a demostrar que suceda esto. Entonces, una vez más, tenemos resistencia a entrada infinita, tenemos ganancia diferencial infinita y tenemos retroalimentación negativa. Es decir, podemos usar cortocircuito virtual. Entonces, V más es igual a 0. Está tierra, facilísimo. V menos sería igual a la superposición de esta fuente, aterrizando aquí, el cual sería R2 sobre R1 más R2, VO más, ahora teniendo esta fuente aquí y aterrizando aquí más bien. Y me vuelve a dar, ahora me da R1 sobre R1 más R2, VI. Ok, entonces ahora digo, por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos, y por lo tanto 0 es igual a R2 por R1 más R2 VO más R1 sobre R1 más R2 VIN. Este denominador lo puedo enviar a multiplicar de 0, me da 0. Entonces me queda 0 es igual a R2 por VO más R1 por VIN. Y si mando esto al otro lado y luego el R2 a dividir, me doy cuenta que menos, vamos a ver, menos VIN por R1 entre R2 es igual a VOUT. Eso quiere decir que VOUT va a ser igual a menos R1 entre R2 por VIN. Esto de aquí viene a ser ahora mi nueva ganancia en lazo cerrado. Entonces, ¿por qué se llama inversor? Bueno, una razón es porque la entrada, ahora vean, entra por el lado donde tenemos la patilla, no, la patilla inversora y no como antes que entraba por la no inversora. Y ahora vean que su ganancia es únicamente esto. Depende igual de R1 y R2, que son los elementos externos, pero vean que depende también de este menos. Es decir, la señal siempre, siempre, siempre va a salir invertida. Por ejemplo, imagínense que tuviéramos en la entrada una señal así, una senoidal, el tiempo, ¿ven? Bueno,
Si R1 fuera igual a R2, la ganancia sería -1. Entonces la salida que tendríamos aquí sería así. En el tiempo dado. Si lo ven, es invertida, ¿lo ven? Por el menos. Por eso se llama amplificador inversor. Y es ideal porque esta es la ganancia ideal, que la conseguimos ahora gracias a cortocircuito virtual. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante o no? Bastante, profe, pero yo sí, a mí sí me surgió una duda con esto del cortocircuito virtual, sí. Claro, dígame. Es que nosotros lo estamos asumiendo primero porque es realimentación negativa, ¿verdad? Ajá, Y también que Zetaín tendía al infinito. ajá. Pero ¿por qué no hicimos lo mismo con la positiva? Es que me acuerdo que igual no fluía corriente por las entradas del amplificador, entonces me genera esa duda. Ah, ok. ¿Por qué cuando hicimos retroalimentación positiva no se vale usar cortocircuito virtual? Sí, porque suponíamos igual, si no me equivoco, que las corrientes que entraban a las entradas Ok, del amplificador eran nulas igual. sí. Es por la razón de cómo se comporta la retroalimentación positiva versus la retroalimentación negativa. Entonces, estas dos características son iguales, porque esta es lo que nos dices para poder usar lo ideal. Pero el cortocircuito virtual solo existe en retroalimentación negativa, porque si nos vamos a nuestras primeras diapositivas, donde hicimos experimentos uno a uno, vea que en la retroalimentación positiva, vamos a ver si aquí tengo los datos, esta es la entrada, y el V más, vean que el V más, que es este valor de aquí, la entrada valía 5 y el V más valía un medio de la salida. Vea que esa salida, que es todo esto, este es el V más, nunca llegó a parecerse al V in. Aquí vale 7,5. Aquí vale -5 y este valía 5. Aquí este valía -1 y este seguía valiendo 5. ¿Lo ven? Nunca llegaron a parecerse. Nunca fueron iguales. Mientras que en la retroalimentación negativa, al pasar el tiempo de estabilización, vea que la entrada terminó pareciéndose al V más, este era el V más y este era el V menos. Es decir, estas dos patillas llegaron a parecerse. En este estado, cuando llegamos a este estado, es prácticamente lo mismo que decir que aquí hay un corto, porque valen casi lo mismo. Mientras que si nos devolvemos una vez más a la retroalimentación positiva, en este estado, que es el último, vea, V más vale -7,5 y vea que V menos sigue valiendo 5. Ya no se parecen, ¿lo ve? Por eso es que Profe, en retroalimentación positiva no se puede asumir cortocircuito virtual. sí, disculpa que lo interrumpa. Entonces, Claro, sí existiría una caída en Zetaín, solo que nosotros la tomamos como nula. sí, exacto. Siempre habría una caída en Zetaín. ¿En cuál caso me estás hablando? A ver. Ahorita en la positiva, porque Ah, ok. estaría en Sí, menos. aquí habría una caída que siempre la hemos tomado en cuenta. Sería la tensión que hay de diferencia entre uno y el otro. Sería la tensión diferencial, ¿verdad? Siempre va a Ok, existir. Lo único es que en retroalimentación negativa, cuando el circuito se estabiliza, ¿verdad? Vea que ambas patillas llegan a valer exactamente lo mismo. Entonces, por eso, estos análisis que hacemos con cortocircuito virtual funcionan para el caso ideal, porque es cuando ya todo se ha estabilizado. Solamente ese caso nos está, digamos, soplando el cortocircuito virtual cuando todo esté estable. perfecto, profe, gracias. Ok. Entonces, por eso el cortocircuito virtual lo vimos hasta el capítulo 3, ¿verdad? Porque es únicamente cuando tenemos retroalimentación negativa. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Interesante. ¿Qué pasa en este caso? Que teníamos las dos retroalimentaciones, ¿lo ven? Tenemos retroalimentación negativa y tenemos retroalimentación positiva. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién gana? ¿Se satura o converge a un valor? ¿Se satura o converge a un valor? Bueno, lo chiva de esto es que en este caso tenemos la posibilidad de que sucedan las dos cosas.
podemos, bajo esta combinación de resistencias, tener en la salida un 2, que sería todo esto con estos valores, lo calculamos y Vin de 1 volt, mi salida sería 2 volts. Yo ya lo tengo calculado aquí, por eso se lo estoy diciendo. Con esta combinación de valores, mi salida sería 3 volts. Con esta combinación de valores, mi salida sería -1. Con esta sería -2, con esta sería -1, con esto sería 1, con esta sería 7. Con este sería, vamos a ver, creo que más bien era, con este eran 7, con este eran 11, con este eran 15, 15 y 15. Es decir, en esta zona, la retroalimentación negativa fue mucho más fuerte que la retroalimentación positiva. Y ustedes dicen, ¿cómo una es más fuerte que la otra? Bueno, que estos ciclos se estén dando mucho más rápido que estos ciclos. Es decir, él está logrando, bajo estos valores de resistencia, que ya los elegimos aquí, lograr que la retroalimentación negativa suceda mucho más rápido que la retroalimentación positiva. Es decir, converjamos un valor mucho más rápido de lo que el circuito quiere llegar a la saturación. Entonces, todo este lado aquí, el amplificador, la retroalimentación negativa, domina. Pues, sin embargo, en estos otros valores que nos dio 15, es porque en este caso la retroalimentación positiva fue mucho más fuerte que la retroalimentación negativa. Es decir, en menos ciclos, este llegó al valor de saturación antes de que la retroalimentación negativa lograra llegar a converger a un valor. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, este amplificador, que lo vamos a estudiar en el capítulo 5 con mucho más detalle, capítulo 5 y 6, vamos a ver qué pasa con este amplificador. Cómo el hecho de que pueda tener las dos retroalimentaciones, el hecho de que esto de aquí sea negativo en el denominador, puede hacer que el amplificador se inestabilice y se vuelva loco. Es decir, haga esto. ¿Cómo es un amplificador cuando se vuelve loco? Hace esto. Eso hace. En vez de converger a alguno de estos valores, como lo estamos viendo, haga esto. Entonces uno se queda como, ok, ¿qué está pasando ahí? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el capítulo 5, cuando volvamos a estudiarlo. Lo bueno es que gracias al cortocircuito virtual de este momento, pudimos encontrar fácilmente la relación de la salida contra la entrada. Ahí, como soplarles un poquito el capítulo 5. Y esa es la clase que tenía para hoy. Entonces, ya acabamos de ver 3 configuraciones muy importantes. Amplificador inversor, amplificador no inversor y buffer. Grábenselo bien en la cabeza, ¿está bien? Porque los vamos a utilizar ahora bastante. Entre más fácil, igual que en el capítulo 1 y 2, entre más fácil reconozcamos una etapa de nuestro circuito, más fácil va a ser encontrar la solución. Entonces, pues, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, Sí, adelante. entonces, digamos, utilizar como ambos tipos de retroalimentación sí puede tener como un beneficio a solo utilizar una, digamos. Exacto, sí puede tener un beneficio. Exacto. Nada más que va a ser una aplicación muy específica, ¿verdad? Tal vez no hagamos esto porque queremos amplificar, sino tal vez porque queremos hacer otra cosa. Pero estaríamos combinando las dos retroalimentaciones para lograrlo. Ah, ok, perfecto. Bueno, por eso este está aquí en la diapositiva, ¿verdad? Por eso lo estudiamos, para que ustedes vean que es posible hacer las dos cosas y que puede tener un uso en específico dependiendo de los valores que escojamos. Después vamos a ver qué pasa si le ponemos un capacitor aquí o si le ponemos un capacitor aquí. Eso es lo que quiero que veamos en el futuro. ¿Alguna pregunta más acerca de hoy? Profe, Sí, adelante. tengo otra pregunta, pero no está muy relacionada con lo Tranquilo, que vimos hoy. adelante. Que tiene que ver con el buffer unitario. Ese, el buffer nada más. No se llama buffer Ajá. unitario. Buffer. Ah, está Ok, aquí. perdón. Ok. Digamos que yo he visto que también algo que alenta un buffer es utilizar dos inversores en serie. Que Ok, como sí. tal, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre utilizar un amplificador así con retroalimentación negativa como buffer, si uno tiene dos inversores, utilizarlos? Ok, dos inversores, ¿te referís a
Sí, ya sea como a la con compuerta lógica. lógica digital. Ajá, sí, ya sea como con lógica esta MOSFET o... Ajá, ok, sí. En realidad termina siendo lo mismo utilizar un buffer de esta manera o hacer un buffer con dos compuertas inversoras, sí. Porque al final estas compuertas también tienen una impedancia de entrada muy alta y pues también tienen una impedancia de salida muy baja. O sea, terminan siendo lo mismo, digamos. En circuitos podríamos lograr lo mismo de muchas maneras distintas. Entonces, equivale a lo mismo. ¿Qué ventaja tiene usar uno sobre el otro? Bueno, que normalmente estos dispositivos están optimizados para electrónica digital, ya sea que sean aquí, pues como de colector abierto también existen, colector abierto en temas digitales, ya sea porque estos se puedan alimentar a 5 volts con tierra y tal vez este ve, necesito 15 menos 15. ¿Existen amplificadores operacionales que puedo poner 5 aquí y tierra aquí? Sí, sí existen también y también podría usarlos como buffer. Pero bueno, entonces, realmente equivalen a lo mismo. Esto equivale exactamente a lo mismo en términos matemáticos y en términos de copla impedancia son casi iguales. Lo único que te digo es que pues son tecnologías diferentes. Esta ya vimos que está hecha de PJTs en su gran capacidad, o sea, mucha electrónica analógica, y estos amigos están hechos de MOSFET, como lo dijiste vos. O sea, más electrónica enfocada para electrónica digital. Entonces, terminan siendo lo mismo, pero construidos de manera diferente. ¿Cuál es la única gran diferencia que existe entre usar este y usar este? Que bueno, como este está optimizado para electrónica digital, ¿qué pasa si yo aquí en la entrada le pongo esto? De que normalmente la salida lo que va a ser esto. O sea, no va a seguir la señal analógica, sino que él va a decir, ok, me está entrando algo que yo detecto como un 1. Ok, voy a poner un 0 aquí y por ende voy a poner un 1 aquí, que eso equivale a 5 volts. Pero en realidad no le está entrando un 1, le está entrando 2,2 volts, digamos. Y luego pasa, y tal vez ni siquiera sea así, dependiendo de los límites de esa compuerta, puede ser que esto haga así. Entonces, ¿qué pasó con este buffer hecho con MOSFET? Que como estaba hecho para electrónica digital, realmente no va, es más, ni siquiera tiene parte negativa, va a ser así. Porque él aquí funciona como un comparador, o sea, él va a decir, la señal que me está llegando es mayor o menor a mi umbral. Si es mayor a mi umbral, significa que lo que me está llegando es un 1. Si es menor a mi umbral, significa que lo que me está llegando es un 0. Entonces, si él, a pesar de que yo le puse esta señal analógica, él me obtiene este de salida, pues no me está sirviendo para la aplicación que yo quería repetir esta señal. Esto sirve para, una vez más, como está hecho con MOSFET, para electrónica digital. Sin embargo, este otro que está hecho para electrónica analógica, pues este amigo sí va a repetir exactamente la señal analógica. Y aquí en la salida vamos a tener exactamente la misma señal. Entonces, si lo ve, los dos se llaman buffers, pero este me está sirviendo no solo para digital, sino también para analógico. Y los que están hechos con tecnología MOSFET, pues solo detectan unos y ceros, ¿verdad? Entonces, aquí solo va a poner 1 y 0, y aquí solo va a poner 1 o 0, dependiendo de la entrada. Te respondí tu duda. Sí, profe, súper claro. Sí, está interesante eso de que como el amplificador es para analógico, como que funciona para ambos. Sí, puede funcionar para ambos, pero exacto. Por eso el mundo analógico es un mundo muy diferente al mundo digital. O sea, tienen cosas muy similares, tienen cosas compatibles, pero por algo existen los dos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, profe, pero no tiene que ver con lo que vimos hoy, sino con la distribución del examen. Ok, no hay aún tema sobre la distribución del examen. Solamente ahorita se sabe que va a ser el viernes. Y sobre si va a ser en parejas y eso, pero Sí, sí lo voy a dejar en
en tríos. ¿Está bien? Ok, profe, muchas gracias. Eso es lo último que les voy a sapear del examen. Puede ser en tríos. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Buenísimo. Entonces, si no hay más preguntas, entonces terminamos por hoy. Nos vemos mañana. Continuar con esta misma materia. El capítulo 3 y 4 es bastante corto, entonces lo vamos a terminar súper rápido. Y pues intentar adelantar todo lo posible o hacer toda la práctica posible. Muchos éxitos y nos vemos mañana. Pura vida.